damos la bienvenida a todos los que de alguna manera se han ido anotando en este y en otros talleres. Vamos por la edición número 9 de los talleres. En este caso es sobre la enseñanza en temáticas de ecología espacial. El taller es de modalidad virtual. Las integrantes de CIPEB estamos desde el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, pero nuestros disertantes están cada uno desde sus lugares de origen y obviamente esto está destinado a todos aquellos docentes universitarios de las carreras de biología y afines que les interese la temática. Hoy como invitados tenemos a la doctora Evangelina Natale de la Universidad Nacional de Río Cuarto con un amplio currículum, el doctor Mariano Grilli de la Universidad Nacional de Córdoba y las doctoras Virginia Piani y Pamela Zamboni, ambas de la UADER. A todos ellos les damos muchísimas gracias por prestar un rato de sus tiempos y de sus conocimientos y experiencia para compartirlo con nosotros. Desde ya, agradecemos profundamente a la Universidad Nacional, tanto al departamento como al área de medios audiovisuales, que les está haciendo el apoyo técnico a este taller. Evangelina, cuando quieras, arrancamos. Vamos a ir recibiendo a través del chat del canal de YouTube las preguntas que tengan, que les surjan por ahí para después irlas contestando. Gracias, Evangelina, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Empiece. Bueno, entonces le decía que yo les voy a contar la experiencia de cómo fuimos construyendo esto de incorporar los sistemas de información geográfica como una herramienta para el estudio de la ecología espacial en las aulas de grado. Básicamente es mostrarles cómo lo fuimos armando nosotros y en qué estamos hoy. Lo primero es que me pareció importante mostrar en el plan de estudio de la licenciatura en Ciencias Biológicas, que es donde estamos inmersos. Nosotros la abordamos en un cuarto año, en un segundo cuatrimestre, en lo que es la materia Ecología y Conservación, que es parte del ciclo superior de nuestra carrera y que ya han tenido materias en la parte del ciclo básico como ciencias de la tierra, la botánica, la biodiversidad animal y la ecología, ¿no? Que serían como de las que nosotros nos nutrimos en nuestra materia que es más aplicada para poder abordar sobre todo aspectos concernientes a la conservación de la biodiversidad. Ahí hacemos un fuerte inicio en qué es la biología de la conservación y cuáles son las herramientas que tenemos para poder trabajar en conservación. Hablamos ya en una de las unidades que tenemos, después de hablar de biología de la conservación y por qué es importante conservar esa biodiversidad, trabajamos el abordaje desde la ecología del paisaje y tocamos temas de qué es la ecología del paisaje, qué es un paisaje, cuáles son las escalas en las cuales se trabaja en el paisaje, cómo se estudia, los impactos antrópicos, pero a escala de paisaje, y cómo se estudian esos impactos antrópicos. Estos son parte de los contenidos que nosotros damos en esa unidad. Y siempre hacemos esta gran diferencia entre ecología, que lo definimos como el estudio de las interrelaciones entre los organismos y el ambiente, donde el objetivo es entender cómo el ambiente está afectando la abundancia y distribución de los organismos en procesos a una escala local, e incorporamos esto de que la ecología del paisaje es una subdisciplina que se desprende de la ecología como área madre, donde intenta abordar cómo la estructura de ese paisaje afecta la abundancia y la distribución de los organismos. Y se centra en extensiones espaciales mucho más grandes que los que se abordan, digamos, en la ecología.
Después trabajamos de a qué escala tenemos que trabajar esa ecología del paisaje, y en ese contexto decimos que tenemos pequeñas escalas y grandes escalas, y que depende sobre todo del objeto de estudio, de mi especie objetivo, en cuál de esas escalas me voy a mover, porque puedo tener poblaciones a pequeñas escalas y a grandes escalas, y ecosistemas completos a pequeñas y grandes escalas. Entonces, que a priori, cuando nosotros trabajamos en ecología del paisaje, no es que hay una escala definida, universal, para todos los estudios que abordemos, sino que tenemos que identificar la mejor escala a la cual se caracterizan las relaciones de esa heterogeneidad espacial y los procesos de interés que nosotros queremos estudiar, ¿sí? En cuanto a cómo se estudia el paisaje, planteamos que podemos estudiarlos en función de 3 aspectos: desde la estructura del paisaje, que tiene que ver cómo se configura espacialmente en el territorio; desde el funcionamiento, que tiene que ver más con los flujos de energías, nutrientes, minerales, genes, entre esos elementos del paisaje; y obviamente la dinámica que tiene ese paisaje a través del tiempo. Luego de trabajar todos esos conceptos, volvemos a abordar los problemas de conservación, o sea, volvemos hacia el inicio de nuestra materia, que comenzamos a plantearlo desde cuáles son los problemas de conservación, contextualizados en Argentina principalmente y a nivel global, y hablamos de un montón de herramientas de manejo que tenemos para abordar esas problemáticas ambientales, desde la restauración ecológica, las áreas protegidas y la evaluación de hábitat, pero ya desde lo que es el abordaje en la ecología espacial. Como que nos ampliamos de escala. Y en ese contexto es como los sistemas de información geográfica y la teledetección nos han ayudado y hemos avanzado abruptamente cuando aparecieron en el estudio de ese nivel de escala a la que queremos abordar, ¿no? Cómo nos amplió la posibilidad de poder estudiar procesos completos en grandes extensiones. En ese contexto abordamos conceptos muy básicos de qué es la georreferenciación, porque nos pasa que los estudiantes que vienen ahora viven georreferenciados o geolocalizados y no saben. Entonces tratamos de que sean conscientes de eso. Abordamos los sistemas de coordenadas geográficas, qué son los sistemas de información geográfica, qué es la teledetección y qué es un mapa, porque lo tratamos de diferenciar en qué es un esquema, qué es un mapa, qué es una carta cartográfica y cuáles son los elementos que tienen que tener esos mapas para que realmente sean informativos y no solamente esquemáticos y para adornar algo, ¿no? Y después nos basamos mucho, que esto después Mariano seguramente lo va a explicar mucho mejor, pero hacemos mucho énfasis en cómo se componen los sistemas de información geográfica, que atrás de ese lindo mapa que podemos armar hay una base de datos espacial y temática que nos ayuda a generar nueva información y a interpretar mucha información que nosotros podemos incorporarle a esa base de datos. Que esos vectores o que esos datos que nosotros trabajamos en los GIS no solamente son una línea, un punto o un polígono, sino que pueden tener un sinnúmero de variables asociadas que pueden ser interpretadas a través de un mapa, ¿sí? Que eso, por lo menos en nuestros estudiantes, les cuesta un montón poder encontrar esa relación
entre estas bases de datos y el mundo de los datos, asociarlos a un mapa en el papel, ¿no? Y también hablamos de dónde obtienen los datos los sistemas de información geográfica, que hablamos un poco de de cómo se procesan los datos y qué es la teledetección y cómo se incorporan esos datos a los sistemas de información geográfica, que pueden venir de la cartografía, porque ellos, de nuevo, no saben lo que es una carta topográfica en papel casi. Nosotros sí vivimos ese traspaso, y a ellos hay que como retrotraer, hacer un DeLorean para mostrarles que todo vino de patear el terreno y de que no todo nació en un Google Earth, por ejemplo, que tampoco saben a veces que lo están usando. Y cómo tomamos datos a campo con los GPS, obviamente como un instrumento fundamental en la recolección de datos geoespaciales. Y después nos centramos en esto, en que los sistemas de información geográfica no son un objetivo en sí mismo para nosotros, sino que son una herramienta de manejo que nos permiten poder llegar a plantear escenarios, distintos escenarios para posibles soluciones de problemáticas o de preguntas que nos hacemos en ecología, ¿sí? Que el trabajar en los sistemas de información geográfica no se convierte solo en esto, en que la herramienta por sí misma, sino que es una herramienta para esa resolución de problemas. Y sobre eso es que hacemos las actividades, una actividad práctica que nos lleva un par de días, donde la idea es que los chicos puedan aplicar los conocimientos adquiridos sobre los sistemas de información geográfica en la resolución de problemas de conservación. Que puedan familiarizarse con algunos software que son muy básicos y aprender a leer un problema de manejo en un mapa y poder plantear posibles soluciones. Entonces, básicamente la actividad práctica es como está llena de preguntas, de problemas de manejo, donde ellos tienen que, con un tutorial, que a veces lo entienden poco porque los tiempos no nos dan, pero al seguirlo despliegan y generan y confeccionan un mapa. Y la pregunta de manejo, la pregunta de la práctica, la idea es que puedan leer el mapa y puedan responder esa pregunta, ¿sí? Y ahí es donde la ecología y conservación frena, porque bueno, tenemos demasiados temas que abordar, pero quedan ahí como lo importante de todo esto es que ellos puedan tener un producto que sea un mapa y que puedan leerlo con esa cabeza de aplicarlo a la resolución de una problemática específica. Para los que en una segunda etapa, ahora por necesidad y por demanda de los chicos, nosotros generamos un curso de libre opción que se llama acá en la universidad, donde profundizamos más sobre los sistemas de información geográfica en sí mismos y nos introducimos más en la cocina de los sistemas de información geográfica y cómo la teledetección ayuda a generar información para eso. En el plan nuevo, que se estrena en el 2025, este curso de libre opción pasó a ser una materia optativa para el ciclo superior. Y la idea un poco es poder profundizar más sobre los sistemas de información geográfica y todas sus aplicaciones, familiarizarse con software más específicos, y en general usamos los open source para que ellos puedan tener accesibilidad, como el QGIS. También trabajamos mucho con Google Earth y el traspaso de un sistema de información geográfica a otro. Nos ahondamos más en los conocimientos sobre teledetección, de dónde viene
y cómo se vinculan a los sistemas de información geográfica. Trabajamos mucho en que puedan tener destrezas en el manejo del GPS y en otras aplicaciones que hoy hay en los teléfonos, en otras apps que sirven para recolectar información georreferenciada a campo y que les permite sistematizar mucho de esa información cuando van al campo y de nuevo aplicarlo a problemáticas ambientales en general y a la conservación de los recursos naturales en particular. Es como profundizar lo que les dejamos en el tintero en ecología y conservación, para que ellos puedan construir sus propios mapas de acuerdo a las necesidades que tengan. Y esto, bueno, acá un poco también de los contenidos que damos, abordamos desde la geodesia y la cartografía, de nuevo para saber de dónde viene lo que ellos ven tan fácilmente hoy, las proyecciones cartográficas, los manejos de bases de datos espaciales, abordamos mucho las bases de datos climáticas y para qué sirven en cuanto a los modelos de distribución de especies, y que puedan confeccionar sus propios mapas temáticos. Y después, dentro de esta lógica de la carrera, intentamos que puedan aplicar lo aprendido sobre los sistemas de información geográfica en los trabajos finales. Algunos se inclinan mucho en investigación en ecología espacial y aplican todos los conocimientos que adquirieron en el desarrollo de su trabajo final, y otros que trabajan a escalas más locales. Y esto de los sistemas de información geográfica, yo siempre digo que es como tener habilidad para tejer. Uno sabe, tiene habilidad para tejer o no. Y en los GIS también pasa lo mismo, ¿no? A algunos les cuesta un montón, pero por lo menos incentivamos a que en sus trabajos finales puedan llegar a confeccionar un mapa con todos los elementos que un mapa tiene, para poder ilustrar por lo menos su área de estudio de manera correcta en su trabajo final, y que no sea un corte y pegue de alguna imagen que encontraron por ahí y que por ahí se ve el área de estudio. Así que, bueno, eso es básicamente la experiencia que nosotros fuimos construyendo desde que aparecieron los sistemas de información geográficas a hoy, dentro de la carrera de la licenciatura en ciencias biológicas. Perdón si fui muy rápido, pero soy así que hablo muy rápido. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias, Evangelina. Súper claro. Bueno. Si aparecen preguntas ya las veremos en un ratito. Sí se ve. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mariano Grilli, soy de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante algunos años dicté la asignatura optativa Sistemas de Información Geográfica en el grado, y he dictado en el posgrado también la asignatura Sistemas de Información Geográfica. Y la idea de esta presentación es más o menos introducirlos en qué es un sistema de información geográfica y cuáles serían las potenciales aplicaciones que tienen estos sistemas en biología. Porque imagino que muchos manejan un sistema de información geográfica, otros no, entonces la idea es más o menos hacer un pequeño resumen de qué se tratan los sistemas de información geográfica y, bueno, cuál es su potencial uso. Comenzaremos preguntándonos qué es un sistema de información geográfica. Se denomina sistema de información geográfica a una colección organizada de hardware y software de computación con datos y personal de apoyo que nos permite capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en forma visual cualquier forma de información referenciada geográficamente. Es importante que consideremos o que tengamos en cuenta que un sistema de información geográfica no es más que una herramienta, es decir, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que se utiliza para
generar nueva información a partir de información que ya existe, que está fragmentada o está dispersa. Entonces, esa información espacial que está fragmentada y dispersa, mediante un sistema de información geográfica, uno la puede integrar y generar información que antes no existía. Veamos los componentes que tiene un sistema de información geográfica. Como mostró Evangelina en su presentación, un sistema de información geográfica consta de dos componentes principales, un núcleo y un sistema de sistemas periféricos que lo rodean. En el núcleo vamos a encontrar una base de datos espaciales y una base de datos de atributos, ¿sí? Ese es el núcleo del sistema, medio que es lo central. Ese núcleo del sistema, formado por una base de datos espacial y una base de datos de atributos, va a estar apoyada o va a tomar información y va a devolver información a los periféricos, de los cuales el sistema de visualización cartográfica es medio la estrella, porque es el que nos permite generar mapas temáticos, nuevos mapas temáticos, a partir de la información dispersa de la cual yo hablaba, que nos terminan siendo mapas, que es lo que refería Evangelina en su trabajo final. Los estudiantes terminan haciendo un mapa que antes no existía, con la información que está guardada en ese núcleo del sistema. El siguiente sistema en importancia es el sistema de digitalización de mapas, es decir, yo a ese núcleo del sistema le tengo que incorporar información que está afuera. Muchas veces los mapas están en papel, otras veces los mapas están en formato digital, y yo los tengo que poder incorporar a ese núcleo del sistema, que es en este caso es la base de datos espacial. El siguiente periférico es el sistema de manejo de base de datos. En general, una base de datos es una tabla, una base de datos tabular, que se comunica con la base de datos de atributos e intercambia información, tanto entregando información al núcleo del sistema, es decir, a la base de datos de atributos, o generando nueva información tomándola de esa base de datos de atributos. Luego sigue el sistema de análisis geográfico. Este sistema también tiene doble comunicación con el núcleo del sistema, especialmente con la base de datos espacial, y entrega información a la base de datos espaciales, y también genera nueva información devolviéndola al sistema de análisis geográfico. También tenemos un periférico que es el sistema de análisis estadístico, que nos permite obtener información, generar información tomando los datos del núcleo del sistema o incorporando información estadística a ese núcleo del sistema. Y finalmente tenemos un periférico que es el sistema de procesamiento de imágenes satelitales, de imágenes en general, pueden ser imágenes satelitales, puede ser cualquier tipo de imagen obtenida de un dron, obtenida de la manera que uno considere o tenga, que también incorpora información al núcleo del sistema y permite transformar esa información en nueva información que va a salir en el sistema de visualización cartográfica. Veamos cada uno de los elementos de un sistema de información geográfica. Habíamos dicho que en el núcleo estaba la base de datos espaciales y de atributos. La base de datos espaciales y de atributos, dijimos, era el núcleo del sistema y consiste en una colección de mapas y de información asociada a estos mapas, que nos va a permitir generar una base de datos espacial que va a describir la forma, la posición, la ubicación y ciertas características de los elementos que están sobre la Tierra. Por su lado, la base de datos de atributos va a describir las características de esos atributos, de esos elementos que están en la base de datos espaciales. Por ejemplo, cuántos habitantes hay en un departamento. Yo puedo tener la imagen del departamento y saber a partir de la base de datos de atributos cuántos habitantes hay. El siguiente es el de la importancia del sistema de visualización cartográfica. Básicamente, este sistema nos permite representar, o sea, el sistema más importante, el sistema periférico más importante, nos permite seleccionar elementos de la base de datos central para producir mapas.
tanto representados en el monitor de la computadora como para imprimirlos y transformarlos en un mapa de papel. Por ejemplo, en este caso vemos cómo tengo una representación de Argentina en Sudamérica dividida por departamentos, cada provincia dividida en departamentos. El siguiente sistema en importancia es el sistema de digitalización de mapas. Le sigue en importancia al sistema de visualización, y este sistema nos permite transformar mapas de papel a formato digital. Es lo que decía Evangelina. Cartas de curvas de nivel o cartas de suelo transformadas a formato digital. Muchas veces actualmente esas cartas se encuentran en formato digital ya, pero en otras ocasiones hay muchos mapas, sobre todo mapas viejos, en los cuales no están en formato digital. Entonces, bueno, requiere de la digitalización de esos mapas. Y esa digitalización, esa incorporación de la información se puede hacer mediante una tableta digitalizadora, como en este ejemplo que vemos acá, o mediante el escáner, escanear un mapa y digitalizarlo directamente desde la pantalla. Luego sigue el manejo de base de datos, entre los periféricos en importancia. Este sistema permite incorporar y manipular datos de los atributos, es decir, es como cualquier base de datos, lo que tiene es información cuantificada de los atributos. Se puede incorporar información de atributos en forma tabular y manipular esta información generando nueva información. Es decir, yo puedo trabajar directamente con esta base de datos, directamente obteniendo nueva información de las bases de datos preexistentes, incorporadas al sistema. Y permite relacionar esos atributos que están en la base de datos con la base de datos espacial. Por ejemplo, en este caso tengo una base de datos de atributos en el cual yo le asigne valores a cada uno de los identificadores del mapa. En el mapa anterior que les había mostrado, yo voy a poder transformar esta información de atributos que está en la base de datos en un mapa, en valores representados en el mapa que está representado, digamos, en la pantalla. El siguiente sistema en importancia es el sistema de análisis geográfico. Este sistema permite analizar la base de datos en su localización y sirve para comparar elementos diferentes basándonos en su ocurrencia geográfica común. Y este sistema también permite entregar información o tomar información de la base de datos. El siguiente sistema es el sistema de procesamiento de imágenes, medio que es el último. Este sistema permite analizar imágenes obtenidas desde sensores remotos y permite transformar imágenes satelitales o imágenes obtenidas desde algún otro sistema en mapas temáticos, en mapas clasificados o mapas temáticos. Por ejemplo, acá vemos una imagen del satélite Sentinel-2, en el cual lo que vemos en función de los distintos colores es en qué estado estaba la vegetación en el momento de la captura de la imagen. Mientras más verde el color del mapa generado, significa que la vegetación, hay más vegetación, y mientras más marrón, significa que hay menos vegetación. Y finalmente, el sistema de análisis estadístico. Este sistema permite hacer análisis estadístico tanto procedimientos tradicionales, o sea, calcular medias, desvíos, varianzas de la estadística habitual, como geoestadística. En este caso, por ejemplo, yo lo que generé acá es un mapa a partir de Kriging, un mapa con densidades, número de generaciones. Este es un mapa de número de generaciones de un insecto plaga en función de la temperatura, de los grados días en las distintas zonas. Entonces, de esa forma yo pude interpolar y generar un nuevo mapa de cuántas generaciones yo esperaría en los diferentes sitios, en las diferentes regiones, para esa especie plaga. Por lo tanto, todos esos sistemas que están incorporados en un sistema de información geográfica, más el personal de apoyo, son la base del sistema de apoyo para la toma de decisiones. Evangelina nos contaba que
en su clase, en su curso, lo que enseñan es a hacer tomas de decisiones sobre manejo. Bueno, básicamente el SIG es fundamental para eso, para poder tomar decisiones de cualquier decisión que tenga una componente espacial. El sistema de información geográfica va a ser muy importante, va a ser sumamente útil para eso. Veamos algunos detalles mínimos sobre los sistemas de información geográfica. En un sistema de información geográfica hay dos maneras de representar los datos. Uno puede representar los datos en formato vectorial o en formato raster. La diferencia está en que en formato vectorial, un sistema de información geográfica lo que hace es hacer una base de datos donde ubica los puntos o los vértices y une esos vértices con línea y le asigna a cada polígono generado un identificador. Entonces, de esa forma yo sé que el polígono 801 tiene cierto tipo de uso del suelo y que tiene un área determinada, este polígono generado acá. Mientras que el sistema raster genera capas, que son básicamente una matriz de datos donde cada uno de los elementos está representado con un valor. Si el valor es 0, lo va a representar de una forma; si el valor es 1, lo va a representar de otra forma; si el valor es 2, de otra manera. Generalmente esas formas de representarlo en general son colores, distintos tonos, etc. Veamos algunos conceptos básicos de la base de datos geográfica. En general, una base de datos geográfica se organiza de la misma manera que una colección de mapas temáticos. La ventaja que tiene el sistema de información geográfica es que nos permite superponer las capas. Muchas veces las capas, por sí solas, no representan, la información que representan es limitada. Es decir, yo tengo una capa de las curvas de nivel, o una capa de los usos de suelo, o una capa de los caminos, o una capa del agua. La información es limitada solamente a eso. El hecho de que yo pueda superponerla me va a permitir relacionar los distintos elementos uno con otro y generar esa nueva información sobre qué relación hay entre cada una de las capas que estoy representando. Bueno, algunos de los análisis que podemos hacer en un sistema de información geográfica se basan en las herramientas analíticas que tienen los sistemas de información geográfica. Y creo que acá es donde es medio como es la parte central o la parte más importante del sistema de información geográfica, porque la representación de los mapas, o sea, hacer un mapa simplemente una representación de las capas, medio que la nueva información que genero es muy limitada, es solamente una representación. Para eso voy a usar las herramientas analíticas. Una de las herramientas analíticas que tiene un sistema de información geográfica es la consulta de base de datos. La otra es el álgebra de mapas. La otra son los operadores de distancia o los operadores de contexto. Veamos de qué se trata la herramienta analítica consulta de base de datos. Esta herramienta simplemente interroga sobre la información almacenada en el núcleo del sistema. Y esta consulta puede ser de dos tipos. Yo puedo consultarlo por localidad, es decir, ¿qué uso tiene la Tierra en este sitio? No puedo hacer esa consulta directamente en la base de datos. O puedo consultarlo por atributo, o sea, hacer la consulta inversa. Muéstreme los sitios con propiedades mayores a 15 hectáreas, muéstreme los sitios con tal tipo de suelo, muéstreme los sitios con altitudes mayores a... Y esa simple consulta lo que va a hacer es generar un nuevo mapa, que antes no existía y que ahora lo van a generar a partir de la consulta en función de la nueva información que requiera el operador. Otra de las herramientas era el álgebra de mapas. Esta herramienta permite combinar capas de mapas matemáticamente y permite tres tipos de operaciones. Uno puede modificar los atributos por una constante. Por ejemplo, simplemente multiplico los atributos, no sé, supongamos que yo tuviera un mapa sobre índices de vegetación, que es un valor que va de -1 a 1, y yo digo, bueno, no, yo ahora quiero que me genere un mapa. Yo sé que los valores entre, no sé, quiero que solamente me deje los valores positivos. Yo puedo modificar los valores
multiplicándolos por una constante y generando un nuevo mapa. Puedo modificar los valores de los atributos con operaciones particulares, operaciones puntuales, como puede ser modificaciones logarítmicas, dependiendo de la necesidad que tenga, o combinar matemáticamente diferentes capas para producir un resultado compuesto. Es decir, yo puedo operar entre las distintas capas, generando un nuevo resultado que cada una de las capas de manera individual no me lo represente. Otro de las herramientas son los operadores de distancia, habíamos dicho. El operador de distancia es una herramienta que permite operaciones donde las distancias entre los objetos tienen un papel fundamental. Es decir, por ejemplo, estimar zonas buffer. Supongamos que yo quisiera saber, quiero saber qué zonas son aptas para hacer un vertedero de basura. Bueno, no pueden estar a menos de tal distancia de una ciudad. Bueno, los operadores de distancia me van a permitir, a partir de un mapa georreferenciado de la ciudad en la cual estoy trabajando, que me indique cuáles son las zonas que cumplen con esa condición. Y esas son zonas buffer. Y los operadores de contexto, y esos operadores nos permiten crear nuevas capas basándonos en la información obtenida en un mapa previo, teniendo en cuenta el contexto en el cual esta información se encuentra. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un mapa de altitudes, pero a mí en realidad lo que me interesa no es la altitud. Entonces puedo hacer una operación a partir de los operadores de contexto que me genere un nuevo mapa donde me represente las pendientes y no las altitudes. Viendo la diferencia en las altitudes voy a poder calcular las pendientes. Bueno, lo más importante en la filosofía de un sistema de información geográfica es que el sistema, como dije al comienzo, no es más que una herramienta. Es decir, lo importante es la unión de la herramienta y el analista. Y como decía Evangelina, es como aprender a tejer. Es decir, uno puede saber tejer, pero en realidad uno tiene que tener un objetivo, tiene que querer tejer un pullover. Por más que sepa tejer, si uno no sabe qué es lo que quiere, y no va a hacer nada lindo. Entonces lo importante es la unión entre el sistema y el analista. El sistema, sin el operador que lo interrogue en base a la necesidad, o sea, no va a tener no va a tener valor, no va a servir para nada. Veamos algunos ejemplos de uso. Por ejemplo, acá les traje un mapa de riesgo de incendios forestales, donde lo que se hizo con este sistema de información geográfica fue superponer capas vectoriales y capas raster a partir de una imagen satelital, donde se superpusieron las capas vectoriales de los departamentos y las capas raster generadas de el riesgo de incendios forestales en la provincia de Córdoba. Otro ejemplo es un mapa de cobertura y uso del suelo a partir de imágenes satelitales. Por ejemplo, en este mapa lo que hice yo fue diferenciar las plantaciones de pino en las áreas forestales de la provincia de Córdoba de los otros tipos de uso de suelo. Y en realidad lo que a mí me interesaba era ver dónde estaban ubicadas esas plantaciones de pino, porque estábamos trabajando con un insecto que se dispersaba desde esas plantaciones de pino, y aplicando este sistema de información geográfica logramos identificar y resaltar o ubicar cada una de las plantaciones de pino en el área de estudio, para después, a partir de esa ubicación, poder calcular utilizando otra de las herramientas utilizando un buffer de la probabilidad de dispersión de este insecto a partir de cada uno de esos pinares. Como ven, el uso es dependiente de la necesidad, y la herramienta es muy versátil y les permite responder muchas preguntas, pero lo importante es tener las preguntas y saber para qué lo van a usar. Muchas gracias. Bárbaro, Mariano, muchas gracias a vos.
Ahora le vamos a dar la palabra a Virginia y a Pamela, de la Universidad del Water, de la UADER. Ahí comparto. Dale. Espera un segundo. Sí, nosotros somos dos, pero vamos a ser breves, no se preocupen. Sabemos que hoy ha sido un largo día de trabajo ahí para el plenario y que continúa, seguramente. Pamela, ¿empezás vos? Si querés que cambie, avísame. Sí, presento esta, Viri, y largas vos. Yo retomo la última. Bueno, con la gente ahí del CIPEB fuimos pensando en algún momento algunas propuestas para taller, y nosotros propusimos de alguna manera esta idea de la ecología espacial. Entonces les quería comentar un poquito cómo viene la mano. Nosotros somos docentes de la carrera de biología, que estamos trabajando en un centro, como bien dice ahí a la izquierda en el loguito de arriba, que trabaja con geomática. Entonces tuvimos que necesariamente ir adaptándonos a la forma de trabajo de otros colegas que vienen viendo la cuestión espacial, como bien dijeron Evangelina y Mariano, una cuestión que para la ecología es trascendental, porque nos ayuda a responder muchas preguntas, sobre todo, como bien explicó Mariano, usando datos contextuales, datos que nos ayudan a pensar dónde se están haciendo algunas actividades o dónde deberíamos enfocar algunos esfuerzos de conservación o de priorizar algunas áreas y demás. Y en esto la ecología espacial ayuda a entender e incorporar lo que en otras áreas llaman el dominio del espacio. Entonces, como bien sabemos, la ecología trabaja en diferentes escalas, el tiempo y el espacio. Nosotros en el Ceregeo, en este centro, tuvimos que ir aprendiendo algunas cuestiones en relación al espacio. Entonces, por eso un poco la idea de este taller. Virginia le va a comentar un poquito cómo estamos viendo nosotros el tema en la universidad. Es una universidad que ya tiene alguna experiencia en carrera de posgrado, donde se trabaja este tema. Tenemos una maestría en geomática aplicada a la gestión del riesgo ambiental, así que es un poquito el esquema también. Vir, si querés, largue nomás. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, entonces el tema de la charla es innovaciones en la enseñanza de la ecología espacial y aportes para docentes de biología específicamente. Entonces, para arrancar esta charla quería hacerlo con esta frase: todo lo que ocurre lo hace en un lugar. Este concepto es bastante obvio, pero muchas veces pasamos por alto el hecho de que 80% de los datos que vemos a diario son del tipo geográfico. Estos datos son, por ejemplo, localizaciones, cuando usamos el GPS, cuando vemos las rutas del transporte público, entre otras. Y también todos los días tenemos problemas espaciales. O sea, entre estos problemas es cómo llego al trabajo, cuál es la ruta óptima para hacer un viaje, dónde están ocurriendo las noticias que vemos todos los días. Entonces hay una evidente necesidad de contar con conocimientos y tecnologías para poder resolver estos problemas. Un concepto clave en este caso es el de sistemas socioecológicos o socioecosistemas. Estos sistemas son altamente complejos, ya que no solo tenemos estos componentes abióticos y bióticos, sino que también tenemos el componente humano. Entonces, cuando aumentan las dimensiones del análisis que nosotros vamos a hacer, que estas dimensiones ya pasan a ser físicas, económicas, ambientales y sociales, también necesitamos tener una visión integral y multidimensional. Y estos conceptos en este caso son claves. Entonces, para entender los procesos que ocurren en estos ecosistemas, estos socioecosistemas, debemos estudiarlo como un todo integrado, porque estas interacciones determinan qué dinámica van a ocurrir en estos ecosistemas.
Entonces, las decisiones que tomamos para una gestión inteligente del territorio deben reflejar que comprendamos esta interdependencia entre los sistemas humanos, entre los humanos y el entorno natural. Entonces, también para manejar esta complejidad no solamente tenemos que estudiar cada componente individual, sino que tenemos que saber dónde están ocurriendo estas interacciones y cómo varían en el espacio. Y ahí entra en juego lo que son las variables espacialmente explícitas. Y ahora sí, lo que es la ecología espacial. Vamos a retomar algunos de los conceptos que dijeron anteriormente, pero ante esta realidad de que necesitamos estos enfoques integrales y multidimensionales, la ecología espacial surge como una herramienta clave para entender cómo se distribuyen y cómo varían los procesos ecológicos de forma integral. Entonces, estos socioecosistemas que mencionamos no son homogéneos y los componentes pueden interactuar de forma diferente a medida que vayamos cambiando en el espacio. Entonces, la ecología espacial nos permite estudiar estas dinámicas ecológicas e identificar patrones y procesos fundamentales para una gestión efectiva. Cuando hablamos de estudiantes de biología, estudiantes que les interese la ecología espacial, deben manejar nociones de biogeografía, de tecnologías de la información geográfica, geotecnologías, geoinformación, estadística y ciencia de datos y, obviamente, de ecología general para hacer un análisis integral y efectivo. Entonces, tenemos, a partir de esto podemos hacer diferentes tipos de análisis como los que se ven en la imagen, no sé si están viendo el cursor, pero a la izquierda tenemos, por ejemplo, un análisis de lo que son patrones espaciales, cómo varían en el espacio, y a la derecha tenemos un análisis de modelos de distribución de especies y también de cambios de uso de la Tierra. Entonces, la ecología espacial es un campo que actualmente se encuentra en expansión, hay cada vez más datos disponibles, las tecnologías avanzan muy rápidamente en este área, y también hay una mayor capacidad de procesamiento de los datos gracias al procesamiento de datos en la nube y tecnologías como Google Earth Engine. Y sobre todo, lo que más está permitiéndonos avanzar actualmente es el advenimiento de la inteligencia artificial. Y otro detalle importantísimo de estos datos y estos recursos es que muchos de ellos están disponibles de forma gratuita. Son datos y recursos libres, lo cual los hace altamente accesibles y muy interesantes para llevar a cabo diferentes tipos de análisis. Entonces, a continuación voy a decir algunos términos que son muy importantes para tener en cuenta con lo que es la ecología espacial, entre ellas las variables espacialmente explícitas y lo que es la heterogeneidad espacial. Entonces, cuando analizamos los sistemas ecológicos, estas variables son las que toman en cuenta la posición geográfica, mientras que lo que es la heterogeneidad espacial es cómo varían estas variables a lo largo del espacio, y son aspectos centrales de la ecología, ya que muchas de estas dinámicas varían de cómo las condiciones cambian de un lugar a otro. Entonces, en esta diapositiva podemos ver a la izquierda tenemos un mapa de vulnerabilidad de lo que es el delta del río Paraná. Esto es parte de una tesina que se realizó dentro del Ceregeo, tesina de grado, y aquí podemos ver cómo la vulnerabilidad del territorio va variando. En verde es una vulnerabilidad baja y en rojo una vulnerabilidad alta. Entonces, cómo este aspecto fue variando a lo largo del territorio, y también en la imagen bien de la izquierda, cómo fue construido este mapa utilizando diferentes variables, incorporándolas todas dentro de un sistema de información geográfica y obteniendo este resultado. Y a la derecha, este es un mapa que se obtuvo del SAOCOM, que es el satélite de Argentina, y ahí podemos ver claramente lo que es esta heterogeneidad espacial. Como a medida que vamos cambiando de escala, vemos cómo pasamos de un ambiente urbano a un ambiente agrícola, a un ambiente natural. Bueno, este concepto ya lo dijeron anteriormente, pero no está de más repetirlo. Los procesos ecológicos ocurren en diferentes escalas, tanto espaciales como temporales. Dentro de las escalas espaciales podemos tener escalas locales,
regionales, globales, y dentro de las escalas temporales tenemos temporales de días, meses, años, estaciones climáticas. Entonces, para tener resultados robustos en ecología debemos seleccionar la escala adecuada a nuestros objetivos, ya que las interacciones y los patrones espaciotemporales van variando de acuerdo a esta escala. En la imagen de la izquierda se puede ver este caso, como a medida que aumenta la escala temporal y la escala espacial van cambiando los análisis, y a la derecha es un trabajo que hicimos recientemente y podemos ver cómo incorporamos ambos conceptos. En el caso de la escala temporal, de este dominio de la escala temporal, hicimos un análisis de cómo la respuesta en diferentes coberturas va variando a lo largo de un año, por ejemplo, y también hicimos el análisis en diferentes coberturas dentro del espacio, que es lo que se puede ver en el mapa, en diferentes colores, y a medida que íbamos cambiando en el espacio, también iba cambiando esa respuesta. Y finalmente, otro de los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta es el de las proyecciones geográficas, que también se mencionó brevemente. ¿Qué es una proyección geográfica? Es cuando nosotros representamos la Tierra, que es una superficie tridimensional y curva, en un plano bidimensional. Entonces hay diferentes proyecciones geográficas, que es lo que se puede ver en la imagen, y cada una de estas proyecciones, al pasar de este plano tridimensional a bidimensional, tiene distorsiones, ya sea en el área, la distancia, la forma y los ángulos. Entonces, para análisis en ecología, tenemos que elegir la proyección adecuada a nuestros objetivos, ya que estas distorsiones pueden afectar negativamente cómo interpretemos los patrones ecológicos si no las elegimos de forma correcta. Bueno, entonces lo que trató de mostrar un poquito Virginia y lo que han mostrado los colegas previamente es un escenario, un contexto de trabajo que nos obliga, como bien planteaban todos, a pensar de manera integrada, a pedir ayuda a los otros colegas, salirnos de la disciplina y empezar a ver qué están mirando, qué están haciendo, cómo están trabajando algunos temas, y plantear soluciones concretas que van a tener cada vez mayores desafíos. ¿Por qué? Porque como comentábamos, cada vez hay más información. Hoy la información ya no es un problema, sin embargo hay que saber bien a dónde mirar, qué consultar, en qué formato. Como bien decía Mariano, no es lo mismo un tipo de información que otra. Cada vez hay más desarrollo de tecnologías, como le decía Virginia, hoy por hoy estamos hablando de técnicas de procesamiento en la nube. Ya lo que hace unos años era un requisito indispensable de tener un gabinete de información, de informática. Hoy por hoy se puede resolver con computadoras con menores requerimientos, teniendo sí acceso a internet. Ya hoy por hoy la información se busca tal vez en una infraestructura de datos espacial, tal vez hoy se busca en un servidor de datos, tal vez se accede, como comentaban los colegas, a una base global. Entonces el desafío va cambiando. Las tecnologías están y como decía Virginia también, la inteligencia artificial también nos plantea una necesidad de ser criteriosos, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos traído acá son algunos puntitos como para seguir pensando, seguir haciendo, que no se nos escape la tortuga en biología en relación a las tendencias que está viendo. Hoy por hoy hay otras carreras que ya tienen muy incorporadas estas cuestiones. Nosotros en biología acá en la universidad, por suerte, tuvimos la posibilidad de tener estas cátedras de SIG, como cátedra obligatoria ya desde hace varios años, y tal vez algunas optativas como geomática aplicada a la gestión ambiental, que también complementan muchísimo la formación de nuestros estudiantes. Sin embargo, hoy estamos preocupados porque usen bien estas tecnologías. Estamos trabajando con un concepto, como dice ahí en el cuadrito amarillo, de neutralidad tecnológica.
Esto significa que los estudiantes deberían ser capaces de tener sus habilidades independientemente de la tecnología que hoy se nos presenta como innovadora. Estamos trabajando sobre comprender qué beneficios y qué complicaciones nos trae el uso de la inteligencia artificial si no podemos filtrar los algoritmos que usamos, si no podemos seleccionar cuáles son de alguna manera esos parámetros. Entonces, este escenario decididamente de mayor complejidad, de mayor vinculación. Hoy nos aparece un salvavidas, un auxilio, que es la ciencia de datos, como una cuestión a incorporar también, mirando, como les comentaba Virginia hoy, cómo integramos cuestiones de los datos con el análisis, con la información en el campo de lo espacial. Entonces, bueno, las habilidades tecnológicas van a tener que ser parte de esto. Las competencias que nuestros estudiantes tengan también van a tener que incorporar este escenario. Pensamos que es fundamental el trabajo colaborativo. Ellos van a tener que empezar, ya están trabajando, nuestros graduados todos están trabajando al lado de un agrónomo, al lado de un informático, al lado de un abogado, y todos esos principios los van a tener que atravesar sí o sí en su vida cotidiana. Creemos fuertemente en que los datos de libre distribución son a donde hay que ir, y creemos fuertemente también que tenemos que insistir en principios de trabajo de ética y de sostenibilidad como ejes transversales de la disciplina. Entonces, en esto les queríamos compartir, ya para no extendernos mucho más, a la próxima diapositiva. Nosotros hemos desarrollado algunas experiencias, tenemos nuestra infraestructura de datos espaciales. Eso puede sonar medio ambicioso, pero sin embargo es un recurso, es una plataforma, es un acceso a la información y a los productos que están generando nuestras cátedras interno. Los chicos están acostumbrados a consultar hoy una infraestructura de datos. Esto es porque hemos tenido algún caminito recorrido, tenemos cursos de posgrado, tenemos un curso de posgrado, aprobado desde hace unos años ya en Introducción a la Ecología Espacial. Tenemos una maestría en geomática aplicada a la gestión de riesgos ambientales, que vi en el YouTube ahí, que hay varios graduados, inclusive, bueno, Virginia es una de las graduadas de nuestra maestría, y otros que están sumados ahí a la charla. Tenemos cursos de SIG y sobre todo de datos abiertos. Estamos acompañando fuertemente a la provincia en su iniciativa de trabajo con datos abiertos, así que también ahí damos algunos talleres de drones que también nos sirven muchísimo como experiencia, y por supuesto miramos lo que están haciendo las otras instituciones de referencia en esto. Acá, bueno, los colegas cordobeses lo tienen más que presente, la maestría, la diplomatura y los cursos en ecología espacial del Instituto Gulich de la CONAE son excelentes, son altamente recomendables, y tenemos una fuerte vinculación también en estos temas con la Universidad Nacional de Luján, que tiene su doctorado. Virginia es graduada de la carrera de doctorado de teledetección y SIG de la ULU, y tenemos una maestría interinstitucional en ciencia de datos presentada y en evaluación en CONIAU. Así que esos son un poquito nuestros nortes en relación a cómo estamos trabajando este tema a nivel del grado y el posgrado en la universidad. Y bueno, finalmente, Vir, si querés la última, ya para finalizar, dejarle nuestros datos de contacto, el de Virginia, el mío y el del Centro de Geomática, y por supuesto agradecerles a todos la participación y quedarse hasta escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde en estas exposiciones. No sé si entre los presentes hay preguntas, si en el canal de YouTube algún comentario. Saludos para los que conocían, eso sí vimos. Sí. Yo revisé, no vi ninguna, ¿no?
cachito, Jorge. No están escuchando, ¿no? No se escucha. No se escucha claramente, che. Venga, Jorge. Para que yo no puedo pasar. ¿Llega? Tenémelo por ahí, ahora se lo bajo. Llega, bueno. Hola, Osa. Un poco. Ahora sí. ¿Ahí escuchás, Evangelina? ¿Escuchan? ¿Alcanzan a escuchar? Me parece que no. No sé si Evangelina está escuchando. ¿Me escuchan? No, y capaz que necesitan que estar allá. O si no, Claro, porque se escucha así como una cosa, así que no sé. Yo escucho bien, pero lejos. Ah, bueno, entonces mi oído. Bien. Desde acá, ¿no? Desde ahí. Ahí, de ahí. Evangelina, ¿ahí nos escuchas? Sí. Bueno, te transferimos la pregunta de Jorge. Él dice que hace mención a cuando él cursó ecología, que era una materia grande con muchas horas, y entonces, ¿cómo hacen ahora para además incorporarle estos contenidos y de cuántas horas es la materia y cuánta parte de esa materia le dedican a la parte de SIG? Bueno, en realidad nosotros tenemos una ecología general, donde está lo grueso que todos sabemos de ecología, y después una ecología y conservación, que retoma, como sabido, todos los conceptos de ecología y nos basamos mucho en cómo aplicar esos conceptos en el manejo de la conservación de la biodiversidad. La unidad de GIS, en realidad se llama Ecología de Paisaje y Sistemas de Información Geográfica, que es ahí donde empezamos a hablar de los sistemas de información geográfica. Es una unidad que tiene 4 días de 3 horas y media, más un montón de trabajo práctico, obviamente, fuera. Hoy tiene 98 horas y la materia entera, y en el plan nuevo la pedimos a 112, porque obviamente que no nos alcanza. Y nosotros generamos ese curso extracurricular que en un principio tenía 30 horas y ahora va a tener 56, para profundizar específicamente sobre los sistemas de información geográfica como herramienta, ¿no? Por eso decía que en la ecología y conservación lo único que pretendemos es que aprendan a leer esto, la integración de esa información en un mapa, y que de ahí puedan sacar respuestas a preguntas de conservación. No sé si le respondí. Sí. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿cuántas horas tiene Ecología General, Virginia? ¿Yo? Perdón, Evangelina. Perdón. Yo, Bueno. de nuevo. Ecología general tiene 112 en el plan actual. Sí, y en el que viene también. Bueno, y ahora yo redirijo la pregunta. Virginia, ¿ustedes tienen una materia de grado que incluya esta temática? ¿Y cuántas horas le dedican? Sí. Sistemas de información geográfica, que en realidad está PAM en esa. Yo fui adscripta muchos años, ahora sí PAM en las horas. De 4 horas mensuales, de 4 horas y es cuatrimestral, 4 horas semanales y es cuatrimestral. Y la optativa, geomática, también aplicada a la gestión ambiental, también 4 horas cuatrimestral. Y la ecología, tenemos 2 ecologías, una ecología también general, llega hasta poblaciones generales, y la otra ecología de comunidad y ecosistema. Y ahí es donde se refuerza un poquito más lo que es la parte de ecología del paisaje. Y esas tienen, si mal no recuerdo, 6 horas cuatrimestrales. 6 horas a la semana por el cuatrimestre.
Pobres chicos. Son todos de la licenciatura en biología, por las dudas. ¿Son materias optativas esas? O Las primeras. las primeras? No, solo la de geomática. Optativas geomáticas. Sí, esa es la de geomática, la del sistema de información geográfica, y todas las ecologías son obligatorias. Mariano, vos hiciste mención que cuando vos la dabas era optativa, ¿verdad? Estoy silenciado. Sí, o sea, yo en realidad era una materia optativa y cuando yo la dictaba en grado, la dictaba como carga anexa. Y después, bueno, pasé a tener carga anexa en estadística, así que no la puedo dictar más. Y la verdad es que no me acuerdo cuántas horas tenía asignadas la materia optativa esa. Bien. Pamela, ¿alcanzaste a escuchar? Sí, nosotros nos falta tiempo, les diría, pero llegan a ver, nosotros nos enfocamos mucho en cuestiones que tienen que ver con el fundamento, es decir, qué es una proyección, qué es una escala de trabajo, más que en la herramienta. Y nos faltaría un poco de tiempo, pero se puede trabajar bien. Nuestros estudiantes terminan sabiendo decir con la materia. No hay problema con eso. Bien. Sí, el mundo sí es infinito. Entonces es imposible abordar todo en una carrera de grado, excepto que sea solo para eso. Así que me parece que el objetivo, creo que de todos, es incorporarlo como una herramienta para los biólogos y que al que le guste pueda profundizarlo en carreras de posgrado principalmente, en cursos de posgrado. Nosotros también damos cursos de posgrado, y el que no, por lo menos que sepa leerlo, leer el mapa. Eso para mí es fundamental, que no sea un dibujito. Pero que bueno, que lo puedan, que sepan que está, y que, como dice Pamela, puedan vincularse con alguien que sepa hacer un análisis y pueda trabajar en conjunto. Es parte también de la interdisciplina que se tiene que generar, porque si no los biólogos no podemos saber todo de todo, porque es también amplio, así de grande como la cantidad de biodiversidad que hay en este planeta. Así que incentivamos mucho la interdisciplina en eso, ¿no? Y la multidisciplina y todo eso. O sea, tenemos que trabajar en equipo. Ya el lobo solitario No va más. quedó hace tiempo atrás. Sí, de todos modos yo creo que en realidad lo que uno tiene que sacar de esto, y es lo que yo siempre le digo a mis alumnos, más importante que la respuesta es una buena pregunta. Entonces, en función de una buena pregunta, uno tiene la herramienta, y si tiene el conocimiento lo va a poder aplicar, y si tiene la interdisciplina la va a poder aplicar y obtener la respuesta. Pero más importante que la respuesta es la pregunta. Es decir, ¿para qué lo quiero usar? ¿Por qué lo quiero usar? ¿Por qué lo quiero aplicar? ¿Por qué necesito aplicarlo? Creo que eso es fundamental cuando uno trabaja con un sistema de información geográfica. Y en las carreras de grado, yo creo que independientemente de la carga horaria, si uno logra generar eso en los estudiantes, de que sepan que tienen una herramienta, que lo que necesitan es tener una buena pregunta y saben que hay una herramienta con la cual la van a poder responder, creo que eso ya es ganancia pura. Nosotros lo que tenemos es un equipo de cátedra de los pocos que está muy bien conformado en el sentido de la cantidad de gente que hay. Tenemos el titular, tenemos el JTP, el ayudante primera y el adscripto como medida básica, digamos, y eso creo que ayuda muchísimo, porque fortalece también la posibilidad de trabajo siguiendo a los estudiantes, como dice Mariano. Ellos vienen con sus intereses, muchos vienen con la idea de hacer el mapita y uno les abre un poco la cabeza en eso. Y otra cuestión que nosotros trabajamos mucho es que ellos, por ejemplo, terminan la materia haciendo sus trabajos prácticos para otras materias. Vinculamos mucho con gestión ambiental y con ecología.
desde la cátedra SIG. Compartimos docentes también, eso es bien importante. Sí. Claro, eso es fundamental. Les hago una... ¿Se escucha? Sí. Sí. O si no me vengo acá. Ahí así no. No, quería consultarles como un poco el cierre de esto que ustedes están comentando, que venía siguiendo esta discusión. En definitiva, cada facultad de la de ustedes vemos que lo resolvió de una manera diferente, digamos, cómo trabajar estos contenidos. Y si ustedes entonces, en síntesis, digamos, les parece que requiere de un espacio curricular particular o, como estaban diciendo recién un poco, pensando en esta multidisciplina, podría trabajarse transversal en distintos espacios, por ejemplo, dentro de las ecologías, de la conservación, digamos, porque hay muchos espacios que pienso que podrían incorporar estas herramientas, pero bueno, ustedes acá dieron cuenta del tiempo que lleva y de la necesidad de conceptos básicos y de cuestiones metodológicas básicas. Entonces, ¿qué les parecería mejor, digamos, si harían una recomendación respecto de esto? Dale, Pame, si querés. O sea, cada uno va a tener una experiencia distinta y una respuesta distinta a eso. De nuevo, lo importante es que se puede tocar en todas las disciplinas siempre que haya algún docente que maneje el tema, ¿no? Porque si no hay algún docente que esté involucrado en los sistemas de información geográfica, no lo va ni a nombrar. Entonces, eso va a depender de la formación del docente. Se puede abordar desde las biodiversidades, si uno quiere, como desde la distribución de especies, todo siempre y cuando el docente haya tenido formación en sistema de información geográfica y sepa de qué se trata. Para involucrarlo directamente dentro del plan de estudios, nosotros tuvimos que incorporar una materia específica del sistema de información geográfica para que los chicos que les gusta esto de tejer, les gusta meterse en esa cocina, puedan tener la oportunidad de terminar su carrera de grado con una formación un poco más sólida en eso. Así lo resolvimos nosotros, ¿no? Donde, bueno, es una biología clásica que fue mutando desde ser puramente taxonómica en el 98 a ayornarse con las cuestiones más actuales e incorporar estas temáticas, sobre todo de abordaje de problemáticas ambientales y cómo usamos la biología para resolver eso. Eso es mi experiencia y es lo que recomendaría si hay pocos docentes que estén involucrados en eso, ¿no? Perfecto. Yo lo que por ahí coincido con Evangelina, si realmente lo que se espera es que los estudiantes adquieran una formación geomática en sí, en alguna de estas tecnologías específicas, yo creo que nos queda corto el espacio que se pueda proporcionar dentro de las cátedras, como dice ella, porque por empezar el docente puede tocar de oído, pero se necesita, yo por eso insisto en la palabra fundamento. El fundamento es como los biólogos que se dedican a la taxonomía, o sea, hay una receta, acá también hay una receta, independientemente de que hoy sea el SIG y mañana pueda hacer otra cosa, o ya hoy está haciendo otra cosa tal vez, porque ya hoy hay muchas herramientas en la nube que ayudan a resolver algunas cosas. Ahora, si el chico no sabe lo que es un sistema de proyección, no va a salir de poder armar un mapita que te muestre, pero no permita medirle, no le permita hacer un análisis espacial, cruzar datos y sacar algún resultado en serio. Entonces, ahí es donde yo por ahí tuve la oportunidad de participar en la carrera, de tener SIG, y lo recomiendo ampliamente. Ahora, es una decisión también, porque la realidad es que es mucha la inversión que se hace desde la carrera para que los chicos incorporen realmente estos fundamentos y salgan con una solidez. La otra opción es, como dicen ustedes, prepararlos con cierta gama de habilidades, saber que existe este universo, que ellos, el que esté interesado, como dice Evangelina, en tejer, tenga la opción, tenga la posibilidad, y con una optativa me parece espectacular.
y mientras tanto el resto de las cátedras incorporan algo, tal vez en una materia básica, alguien que maneje un poquito más y que conozca más el trasfondo, y desde ahí ya el resto que retome. Pero me parece que es un riesgo enorme también, porque lo he visto, que lo toque alguien, que lo toque otro, y en realidad estás ofreciendo un ni. Y es una materia dura, ahí dura en el sentido de que hay cosas que no podés no saberlas, y uno se da cuenta cuando ve un trabajo, qué es lo que hay detrás de eso. Es eso nada más. Sí, yo creo, como dice Pamela y como dice Evangelina, yo creo que sería muy útil que hubiera una materia consolidada, digamos, y que después sí se transversalice hacia las otras materias. Porque si uno maneja bien la herramienta, las preguntas que va a poder hacer en las otras materias van a ser mucho más interesantes. Entonces creo que eso es fundamental. Si uno maneja bien la herramienta, va a hacer buenas preguntas. Si uno la toca de oído, y no va a hacer buenas preguntas. Entonces creo que eso sí sería fundamental. Nos recuerda la discusión de bioinformática también, que surgió algo parecido. Claro. O sea, es como estadística. Es decir, si uno no maneja la estadística, y va a seguir siendo un historiador natural, no va a ser un biólogo. Entonces es una herramienta, y las preguntas que uno puede generar está en función de cuánto maneje la herramienta. Es así. Lo interesante también del SIG es que cada vez surgen más especializaciones, posgrados, todo, así que, como decían, está interesante ver que se sigue especializando. Claro. En mi caso particular, o sea, yo pertenecía al laboratorio de ecología vegetal, trabajamos muy en conjunto con el laboratorio de herpetología, entonces la que sabía de SIG era yo. Y era súper interesante esa interdisciplinariedad porque sacábamos trabajos, o sea, algunos eran bien orientados al área de la herpetología, pero había otros que hacíamos un trabajo ya utilizando la misma área de estudio, pero ya lo cambiamos para el lado del SIG. Entonces, bueno, con esas mismas, siempre, no que todo el mundo se especialice en SIG, sino que yo estaba, entonces yo ofrecía mis conocimientos y Claro. podíamos generar trabajos con diferentes enfoques. Yo tengo una pregunta, ¿cómo están? Buenísimas todas las presentaciones. Julieta Aníbar de Universidad Nacional de Cuyo. Es más bien práctica, que por ahí nos ha pasado, ¿no? Que tenemos un laboratorio de informática con 20, 25 computadoras y no las podemos renovar todos los años. Entonces hay veces que nos vamos renovando el software y queda como, les cuesta muchísimo cargarlo, si usamos el Google Engine, depende cuál. Si tienen alguna recomendación, y si como política tenemos usar las tecnologías libres, que no tengan que usar el AdView, sino que los profesores tuvimos que aprender a usar, no sé, el QGIS, en algún momento el GRAS, y todo eso va cambiando, y tenemos dos posibilidades. Una, ir renovando las computadoras, que siempre tratamos de actualizar el software, pero por ahí nos quedan chicas. Permitir que los chicos traigan la suya, pero cuando traen la suya tienen distintos, algunos tienen Linux, otros tienen Windows, y es como un desafío. Y bueno, pero tenemos que usar estas tecnologías de alguna manera, no podemos obligar a los chicos a que traigan la compu, no podemos tener 100 computadoras actualizadas. Entonces, bueno, si tienen alguna experiencia, todos no las arreglamos, pero si pueden decir algo, ayuda. Nosotros lo tratamos de hacer lo más fácil posible, justamente por eso usamos mucho en la ecología y conservación, que es solo digamos, la básica. El Google Earth lo usamos un montón porque ellos lo usan, así que tratamos de mostrar ahí en ese GIS tan básico que cómo manejarlo rápidamente y de ahí trabajamos las preguntas estas. Hemos usado el DIVA-GIS, que es uno que todavía funciona, es re básico, para los que usamos otras cosas, es re duro, pero bueno, como llevan un tutorial y lo van siguiendo, arman su mapa y es livianito, entonces eso se puede instalar en computadoras con bajo rendimiento.
Y ya después en la optativa sí usamos el QGIS, y ahí los chicos, nos pasa que los chicos tienen sus computadoras y instalan el QGIS, y aparte a ellos les gusta tenerlo, porque ya la computadora es como una extensión nuestra casi. Entonces, a veces tenemos las salas de informática, pero ellos igual traen su compu, ¿no? No hemos tenido nunca inconveniente de disponibilidad de recursos, porque tratamos de usar estos software que son livianitos y rápidos para lo que queremos, sin muchos requerimientos, y después el que le gusta tejer va a tejer en su computadora, porque ya empiezan ahí como a querer tener todo antes, después de clase y todo, así que traen la notebook. No hemos tenido muchos inconvenientes en eso. Sí, nos lleva a una realidad, ¿no? Que, bueno, es la realidad, el que puede tener su computadora tiene ventajas. Claro, obvio. Porque es así. Y es Sí. muy difícil reemplazarlo desde una universidad, decir, bueno, tratar de que todos tengan el mismo acceso. No se puede, porque mantiene actualizada su computadora con los programas y que sea rápido. Pero bueno. Sí, a veces tenemos nosotros computadoras de los proyectos nuestros que sí tienen buenos rendimientos y las prestamos para los chicos que no tienen acceso a eso, pero bueno, no es como un gran problema, por lo menos por ahora. También tenemos pocos, no somos multitudinarios en nuestras clases, ¿no? Bueno, gracias. Nosotros usamos también alguna estrategia mixta. Por ejemplo, hace unos años, porque bueno, digamos en la clase el uso del SIG es una parte, digamos, de un montón de otras estrategias que uno tiene, desde, como dicen los colegas, analizar una imagen y entender el concepto de escala sobre un papel, digamos, hasta el uso del GPS. Para nosotros, de hecho, tenemos algunos cursos sobre inventario biológico y demás, y hoy por hoy el GPS antes era un problema, había que tener GPS de campo. Hoy los chicos van con el celular y te traen el dato, y van con el celular y con una planillita. Mira, ha trabajado ahí con unas herramientas tipo Air Collect y demás, donde ellos pueden ir a buscar los datos y directamente las pueden utilizar con una capa de base, de fondo, y pueden usar tal vez algún digamos, software que sea sencillito. No es tan complicado. Y en otros casos, como bien dice acá, hay chicos que ya están programando y ya están desarrollando en la nube sus algoritmos. Hoy por hoy, ChatGPT, vos le pedís, yo quiero una imagen, y hay forma de que te lo resuelva con un código sencillo. Entonces, estamos haciendo un mix de cosas. La realidad es que el proyecto SIG lo trabajamos, compartimos computadora. Muchos de los chicos insisten en que quieren llevar su computadora, sí, y en otros casos les damos el archivo para que lo puedan abrir en su casa, porque tienen una computadora o una PC, y ellos nos devuelvan las capturas de pantalla de lo que van haciendo, y sobre eso vamos evidenciando. Así que es un mix también. O sea, habilita una clase. Pero la realidad... La clase de tarea. De tareas. Sí, exactamente. Y en algunos casos, cuando vemos que se complica, le damos la opción de hacerlo o con el SIG o con el Google Earth. Y lo resuelven como pueden. Para nosotros es indistinto. Si lo resuelven bien. ¿Más preguntas? Nuestros alumnitos están más que satisfechos y nosotros también. Gracias Evangelina, gracias Virginia, gracias Pamela, gracias Mariano por su tarde con nosotros, y en breve les llegarán a todos los presentes, de un lado y del otro de la pantalla, perdón, el certificado correspondiente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su invitación. por la invitación.